El tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle presentan la maravillosa palabra. Estamos a veces trayendo a la iglesia temas que mueven el sentimiento de la persona, pero no realmente enseñan a la iglesia en conducirte de la mejor manera, de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Por eso es importante lo que vamos a estar estableciendo el día de hoy. Vamos a hablar diezmo, ofrenda y primicia para que nuestro pueblo sepa qué es cada uno de ellos. Amén. Éxodo capítulo 20, verso 24. Dice de la siguiente manera: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria y honra y te bendecimos, Señor, y te pido ahora que sea tu palabra revelada en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios está en este lugar. Estamos empezando a hablar y vamos a empezar a hablar sobre las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Existen diferentes tipos de ofrendas. Es importante que nosotros captemos el mensaje. Esta palabra no es para nosotros salir a pelear en la calle, porque si a mí me vienen a hablar de ofrenda y diezmo y me vienen a hablar de primicia, yo voy a respetar la experiencia de cada quien. Ahora, si me preguntaran, ¿qué opinas tú? Yo voy a sacar lo que está escrito en la palabra de Dios y vamos a despejar las mentiras que hoy se están metiendo en las iglesias y que es necesario nosotros decirlas para que nosotros nos conduzcamos por el camino recto a través de la palabra de Dios, que al fin y al cabo seremos juzgados todos y cada uno por la palabra de Dios. Dice, una de las ofrendas, existen 4 tipos de ofrenda: ofrenda de libación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y vamos a estar explicando estos 4 tipos de ofrenda que existían en el Antiguo Testamento, donde se dice que era necesario la ofrenda del pueblo de Israel, y cómo lo vamos a tomar ahora en el Nuevo Pacto, si es o no visible ahora en nuestros tiempos. La palabra de Dios dice ofrenda de libación, una de las primeras ofrendas. Por lo general se ofrecía sola y se ofrecía con el sacrificio de la mañana y de la tarde. Para ello, estamos viendo la primera ofrenda que existía, ofrenda de libación. Ahora, vamos a Números, capítulo 28, verso 14. Número 28, verso 14, dice así: y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. O sea, estamos viendo que para cumplir con la ofrenda de libación había necesario el becerro o un carnero o el cordero. Se hacía un holocausto cada mes por todos los meses del año. Esa era la ofrenda de libación. Estamos viendo que había un sacrificio según la ofrenda de libación que estamos viendo. Otra ofrenda importante de ese Viejo Testamento, de ese Antiguo Testamento, es la ofrenda de paz. Dice, son distintas. Esto era la parte de Dios literal. El pecho de la ofrenda era mecido y era usado como alimento para Aarón y para sus hijos. Esa es la ofrenda de paz, y eso lo podemos ver en Números capítulo 18. Números capítulo 18 en el verso 9 y 10. Vamos a leerlo para que ustedes vean lo que dice. Números capítulo 18, verso 9 y 10. Esto será tuyo, le está diciendo Dios, Jehová Dios, a Aarón. Esto será tuyo, de la ofrenda de las cosas santas reservada del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. O sea, que estamos hablando de la ofrenda de paz. Lo que el pueblo de Israel ofrendaba por la paz era entregado, una parte era entregada a Aarón, y Aarón podía comerla con sus hijos, según lo que nos está explicando la palabra de Dios. Porque como Dios no se la iba a comer,
se la ofrecía a Aarón, que Aarón estaba apartado para la obra de Dios. Aarón, según las escrituras, dice que no recibiera heredad de tierra porque Dios lo mantenía, porque él estaba sirviendo día y noche para el templo. Es lo que nos dice la palabra de Dios, y por eso Dios le ofrece las ofrendas de paz. Vamos a seguir leyendo el otro tipo de ofrenda. Ahora vamos, ofrenda por el pecado. Hasta aquí, tanto la ofrenda de libación como en la ofrenda de paz, estamos viendo que hay sacrificios, hay animales de por medio. La ofrenda por el pecado. De la ofrenda por el pecado era la provisión para cuando algún miembro del pueblo redimido hubiera pecado, evitaba el juicio en esta manera. También ofrecía sacrificios de animales y lo presentaba como ofrenda por el pecado. Otro tipo de ofrenda estamos viendo aquí. ¿Cómo lo vamos a buscar? Levítico, vamos a la palabra. Levítico capítulo 4, en el verso 31. Dice la palabra así: y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. O sea, para ser perdonado en aquel tiempo, el hombre venía, ofrecía sacrificio, se lo ofrecía al sacerdote para Jehová. Es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Y de esta manera eran perdonados sus pecados. Ofrenda, otro tipo de ofrenda. ¿Ahora por qué? Por el pecado. Vemos que en las tres que estamos viendo hasta ahorita, que hemos visto hasta ahorita, existe un sacrificio. Vamos por la ofrenda de culpa. Ofrenda de culpa. Esto la realizaba el pueblo por las faltas cometidas contra el Señor o contra su prójimo. Eso lo podemos ver en Levítico, en el capítulo 5, en el verso 6. Dice así, capítulo 5 de Levítico, verso 6, ofrenda de culpa. Y para su expiación traerá a Jehová, dice así, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. O sea, en las ofrendas que me habla el Antiguo Testamento, en las ofrendas, me está hablando de un sacrificio que tenían que hacer por la culpa, por la libación, por el pecado o por la paz. Había una ofrenda que hacer, ofrecerle ofrenda al Señor por algo que estaba aconteciendo, por algo, por un pecado, por una maldad, por una falta, pero había una ofrenda y tenían que hacer un sacrificio para entregarle ofrenda, para que llegara a olor grato delante de Jehová el Señor. Es lo que nos dice la palabra hasta este momento. Ahora, hay un nuevo pacto creado por Jesús. Y vamos a la ofrenda en el nuevo pacto ahora. A ver qué nos dice la palabra. Porque los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles dicen que le estamos robando a Dios a veces. El pueblo le está robando a Dios. Y como no ofrenda, eres un pecador. Y como no ofrendas, no vas al cielo. Porque no ofrenda, porque no le llenan los bolsillos a los ladrones que hoy están metidos en las iglesias. Parece mentira. Dice la palabra de Dios que seremos perseguidos y aborrecidos por la palabra. El que es de Dios oye su palabra, y el que no, brinque, salte, está escrita. Y la decimos como está escrita. Si alguien está usando la palabra para condenar a otro, para llamar bendición por causa de algo, usted es un ladrón. Si no, quédese quieto, no es con usted. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Estamos hablando de la ofrenda. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Dice, ofrenda. Sed pues imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios y olor fragante. Cuando usted hacía un sacrificio por paz, por culpa, por perdonar pecado o por lo que estuviera haciendo, tenía que tener olor grato delante de Dios.
Pero en Efesios ahora me está diciendo, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora hay un sacrificio. Antes sacrificabas un cordero para ser perdonado por culpa, para ofrecerla como una ofrenda. Y ahora la ofrenda se llama Jesús. Y se entregó a sí mismo como olor fragante. Ya tú no vas a sacrificar un cordero, porque fue sacrificado Cristo por tu pecado y por los míos, como una ofrenda agradable a Dios. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Te leí el antiguo para justificar tu prédica de la ofrenda, pero ahora te estoy leyendo el nuevo pacto en Cristo para deshacer la mentira y la obra del diablo. El mismo Jesús, estando en la tierra, dice Mateo, porque a veces la prédica de la iglesia parece más importante, pareciera que fuera más importante en la ofrenda, estamos hablando de la ofrenda, que el amor, la justicia, la misericordia, el amor, la entrega, el perdón. Dice Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, dice así. Dice el Señor Jesús, por tanto, dice Jesús, si traes la ofrenda, tu ofrenda al altar, y allí te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, contra ti, deja allí tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí Jesús está enseñando algo. Jesús no vino a abolir la ley, tenía que cumplirla. Y en el cumplimiento de la ley no le podía decir a la gente, no ofrendas, no puedes ofrendar. Pero él le dice, hay algo más importante en ese trasfondo. Hay algo más importante. Y lo más importante es que tú te pongas a cuenta con todo el mundo. Y la Biblia nos dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que vemos diablos en la calle predicando el evangelio en los altares. Lo está diciendo el Señor. Si para Jesús hubiese sido más importante la ofrenda, ¿dónde está la predicación de Jesús en la ofrenda? Estamos hablando de la ofrenda primero. Después te voy a decir lo de la diezmo y lo de las primicias. Porque si usted predica y se paró aquí para predicar de primicia, para predicar de ofrenda, para predicar de diezmo y no predicas del amor, de la justicia y la misericordia, usted es un ladrón, usted es un vividor de la iglesia, usted es un farsante, usted es un escriba y fariseo mentiroso. Mateo capítulo 5, verso 5, porque estamos hablando de lo que hizo Jesús para hablar de la ofrenda. Capítulo 15, verso 5 dice así, mira lo que dice, qué hermoso. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que se diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque ellos veían más importante la ofrenda que honrar a padre y madre. ¿Quiénes lo hacían? La gente de la calle. No, lo estaban haciendo los fariseos y los escribas, los mismos que lo hacen hoy en los altares. ¡Diablo! ¿Qué más le podemos decir? ¿Cómo podemos llamar a esta gente más que no llamarla ladrones de la gloria y la honra de Dios? Dice la Biblia en Mateo 23. Mateo capítulo 23, versos 18 y 19. Dice así, mira lo que dice. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Esto que está aquí no es mayor que lo que está aquí.
Porque lo que está aquí santifica todo lo que viene. Es el altar de Dios. Vean la diferencia, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, lo dice Jesús. Parece que escondiéramos. Y yo le voy a leer en su propio libro, Hebreo. Dice, Hebreo capítulo, para culminar el tema de la ofrenda. Vamos a ir avanzando. Hebreos capítulo 9. Hebreo capítulo 9, lo vamos a leer desde el 1 en adelante. Yo le voy a ir explicando lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, ahora bien, aún, hermanos, sean entendidos ahora. Y los que nos van a ver a través de las redes también sean entendidos. No se dejen engañar más. Apártese de los burladores que vendrán en tiempos peligrosos como estos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y cultos y un santuario terrenal. Dice la palabra de Dios que aún en el primer pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, tenía ordenanza de culto y santuario terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque ellos hacían aquí para librarse del pecado, ellos hacían aquí para ofrendar, ellos hacían aquí para limpiarse. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Porque el tabernáculo estaba, gloria a Dios, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cuál culto? De las ofrendas. Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¡Wow! Esto se le perdió a los predicadores. Se les perdió esta parte. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practique ese culto. Él está hablando en el libro, estamos viendo que está hablando de las ofrendas, cómo se practicaban las ofrendas, haciendo sacrificio, y lo está hablando claro, no lo estoy diciendo yo, la palabra. Dice, ya no que consiste solo de comida y bebida, y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas del tiempo de reforma de las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote, escuchen, ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Escucha ahora. Ve esta parte aquí, el 11. Estamos hablando antes. Hablábamos de la ofrenda. Había una ley para ofrendar, para ser libre de pecado, para ser libre. Y ahora, en este verso 11, él está hablando de la ley. Hasta el 10, del 1 al 10, capítulo 9, verso 1 hasta el 10, está hablando de la ley, cómo se ofrecían los sacrificios, qué se hacía, cómo se hacía, era una ley, era algo impuesto por Dios mismo, y lo está explicando. En el 11 ahora viene y dice, ¿por qué no se hacía antes? ¿Por qué se hacía antes? Escucha, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndolo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toro y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada en los inmundos santifican la purificación de la sangre, escuchen bien,
a los ladrones que predican cosas distintas. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Yo no sé qué estamos leyendo, pero mi Biblia, la palabra de Dios me está diciendo que hay un nuevo pacto y un nuevo sacrificio, no hecho de mano, es Cristo nuestro sacrificio. El tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle, en la maravillosa palabra de Dios. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos reciba gloria y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta una nueva edición del tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle.